Hola, vamos con las matemáticas de segundo ESO, el segundo vídeo de triángulos, y ahora vamos a meternos ya con los teoremas que corresponden a este curso. Vamos a ver los siguientes teoremas: el teorema de Cateto, el teorema de la altura, el teorema de Pitágoras y aplicaciones del teorema de Pitágoras. En cada uno de estos apartados haremos algún ejemplo. El teorema del cateto relaciona los segmentos proyectados por los catetos sobre la hipotenusa con cada uno de los catetos. Se divide el triángulo rectángulo ABC por su altura h en dos triángulos rectángulos más pequeños, CAD y CDB. Es un triángulo rectángulo el que veis en la figura con el ángulo recto en C. Lo que pasa es que lo hemos colocado en esta posición para que sea más fácil ver tanto el teorema del cateto como el que veremos después, el teorema de la altura. En todo triángulo rectángulo, un cateto, o A o B, es la media geométrica entre la hipotenusa C y la proyección de cada uno de los catetos, si es EB con N y si es A con M. Es decir, C es a A como A es a M, de aquí saco que A cuadrado es C por M y A es la raíz cuadrada de C por M. Y C es a B como B es a N, entonces B cuadrado es C por N, con lo que B es la raíz cuadrada de C por N. La principal aplicación del teorema del cateto es calcular los catetos A y B del triángulo rectángulo a partir de los segmentos de las proyecciones en la hipotenusa N y M, y calcular la hipotenusa también, C. Sabiendo los catetos en la hipotenusa, se puede calcular el perímetro de un triángulo rectángulo. Ejemplo 1. Sea un triángulo rectángulo del que se conocen los segmentos en los que divide la altura h la hipotenusa C. Estos segmentos son n igual a 2 y m igual a 8. Estos ejercicios conviene siempre que pongáis un dibujo para que os deis cuenta de a qué corresponde cada cosa. A partir de los segmentos, gracias al teorema del cateto, se pueden calcular los catetos. La hipotenusa C es la suma de los dos segmentos, n y m, o sea que vale 10 centímetros. Así que A es la raíz cuadrada de C por m, que es la raíz de 80, o sea, es 8,94 centímetros, y B es la raíz cuadrada de C por n, que es raíz de 20, 4,47 centímetros. Para calcular el perímetro solo me falta sumar los tres lados y me da 23,41 centímetros. El teorema de la altura relaciona la altura h del triángulo, hemos dibujado el mismo triángulo que en el apartado anterior, y los catetos de dos triángulos semejantes al principal ABC al trazar la altura h sobre la hipotenusa. Y el enunciado del teorema es el siguiente. En todo triángulo rectángulo, la altura h relativa a la hipotenusa es la media geométrica de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, n es a h como h es a m. Por lo tanto, h cuadrado es igual a n por m y h es igual a n a la raíz cuadrada de n por m. Aplicando el teorema de la altura voy a calcular la altura del triángulo rectángulo a partir de los lados. La principal aplicación de este teorema es calcular la altura de un triángulo rectángulo a partir de los segmentos en los que se divide la hipotenusa, y conociendo la hipotenusa y la altura se puede calcular después posteriormente el área del rectángulo, del triángulo rectángulo. Aplicando el teorema del cateto a la fórmula de la altura que se obtiene en el teorema de la altura, se puede obtener la altura del triángulo sabiendo sus tres lados. Se aplican las fórmulas del teorema del cateto que relacionan las proyecciones de los catetos con los lados. Es decir,
n es igual a b cuadrado partido por c y m es igual a cuadrado partido por c. Esto lo he sacado del teorema del cateto. Como h es la raíz cuadrada de n por m, sustituyo los valores de n y m que he sacado del teorema del cateto y me queda que h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado por b cuadrado partido por c cuadrado, es decir, que h es igual a por b partido por c. Ejemplo 2. Sea un triángulo rectángulo del que se conocen los segmentos en los que se divide la altura la hipotenusa. Estos segmentos son n igual a 3 y m igual a 12. Ahí veis el dibujo. A partir de los segmentos, gracias al teorema de la altura, puedo calcular la altura. H sería igual a la raíz cuadrada de 36, que sería 6 centímetros. La altura es 6, la hipotenusa es la base y es la suma de n más n, que es 15, y a partir de la hipotenusa y de la altura puedo calcular el área. El área sería 15 por 6 entre 2, sería 45 centímetros cuadrados. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona la longitud de los catetos y la hipotenusa. El enunciado es que todos los triángulos rectángulos cumplen que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados contiguos al lado recto, catetos, al cuadrado. Es decir, si yo he llamado en mi dibujo C a la hipotenusa, A a la base, a un cateto y B al otro cateto, el teorema de Pitágoras sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, siendo A y B los catetos y C la hipotenusa. El teorema de Pitágoras se puede utilizar de varias maneras. En un triángulo rectángulo puedo utilizarlo si me dan dos lados para calcular el otro, y puedo tener varios diferentes aplicaciones en función de los datos que me den. Por ejemplo, el ejemplo 3 me dice que los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 metros respectivamente. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Es decir, en este caso me dan dos lados que son los catetos. Entonces pongo la fórmula. A vale 3, B vale 4, con lo cual C es la raíz cuadrada de 9 más 16, que es la raíz cuadrada de 25, y por lo tanto C, que es el otro, la hipotenusa, son 5 metros. En el ejemplo 4 me dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 metros y uno de los catetos 3. ¿Cuánto mide el otro? Me siguen dando dos lados, pero ahora me piden el cateto. A vale 3 y C vale 5. Entonces tengo que despejar B. Al despejar B, me queda que B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, que es la raíz cuadrada de 25 menos 16, con lo cual B vale 3 metros. Otra aplicación del teorema de Pitágoras es saber si un triángulo es rectángulo o no. Si me dan los tres lados, puedo ver si cumple o no cumple la condición del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, me dan el triángulo que tiene de catetos 3 y 4 y de hipotenusa 5. Aplico la fórmula, me da que 25 es igual a 16 más 9 y 25 es igual a 25, por lo tanto es rectángulo. Vamos a ver qué aplicaciones tiene el teorema de Pitágoras. Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, el primero, calcular la diagonal de un cuadrado. Dibujamos el cuadrado, ponemos su diagonal, los lados son iguales, aplicamos el teorema de Pitágoras y d al cuadrado es igual a l cuadrado más l cuadrado, con lo cual d cuadrado es igual a 2l cuadrado. Así que la diagonal sería raíz de 2 por l. Empezamos con un ejemplo. Veis que aquí la diagonal sería, en el ejemplo 6, raíz de 25 más raíz de 25 igual a 50, con lo cual la diagonal sería 7,07. Otra aplicación sería la diagonal de un rectángulo, que es lo mismo, lo que pasa que ahora los lados no son iguales. Aplicamos Pitágoras, me queda que la diagonal al cuadrado es igual a h cuadrado más b cuadrado, con lo cual la diagonal es la raíz cuadrada de h cuadrado más b cuadrado.
Si lo hacemos con un ejemplo, en el ejemplo 7, ahí veis que la diagonal sería la raíz cuadrada de 36 más 100, que me da 11,66. Otra aplicación sería, por ejemplo, calcular el lado oblicuo de un trapecio rectángulo. Ahí veis el dibujo. El trocito n de la base mayor se calcula restándole a la base mayor la base menor, con lo cual el lado será la raíz cuadrada de h cuadrado más n al cuadrado. Ejemplo 8, lo vemos que ya me dan el trocito pequeño, n, así que L sería la raíz cuadrada de 36 más 4, que son raíz de 40, 6,32 centímetros. Otra aplicación es la altura del trapecio isósceles. En este caso n lo calculo con la base mayor menos la base menor partido por 2, porque es isósceles, entonces los lados desiguales oblicuos son iguales. Y h sería la altura, la raíz cuadrada de L cuadrado menos n al cuadrado. En el caso de que me ponen en el ejemplo 9, n sería 10 menos 4 entre 2, que me da 3, y por tanto h es raíz cuadrada de 25 menos 9 y me da 4 centímetros. Vamos a calcular ahora la altura de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales, con lo cual si yo trazo la altura con respecto a la base, me queda dividido en un triángulo rectángulo que tiene de base L medios. Así que la altura será la raíz cuadrada de L al cuadrado menos L al cuadrado partido por 4, que me queda raíz de 3 partido por 2 L. En el ejemplo ya me dan dividido, o sea, la base del triángulo que me forma el triángulo rectángulo con la altura es 5 y sería 10 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más h al cuadrado, que es raíz de 75, con lo cual la altura valdría 8,66 centímetros. El apotema de un polígono regular. El apotema de un polígono regular sabéis que es que desde su centro la perpendicular a la mitad de cualquiera de los lados. Con el radio del polígono se forma un triángulo rectángulo y el apotema sería la raíz cuadrada de r cuadrado menos L partido por 2 al cuadrado. Aquí tenéis un ejemplo en el que el radio vale 5 y como la base vale 6, la base del triángulo rectángulo que me forma con el apotema es de 3 y con lo cual el apotema me dará 4. Apotema de un hexágono inscrito en una circunferencia. En un hexágono, cuando está inscrito en una circunferencia, el lado del hexágono es igual que el radio. Con lo cual, si yo entre el radio y el apotema hago un triángulo rectángulo, la base sería L medios. Ahí tenéis lo que me da el apotema, raíz de 3 partido por 2 por L. Si me dan en el ejemplo 12, me dicen que el radio vale 4, con lo cual el lado valdrá 4 también y la base del triángulo rectángulo que me forma con el apotema me valdrá 2. Así que aplico Pitágoras y me queda que el apotema es raíz de 12, que es 3,46 centímetros. También puedo calcular el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia. Ahí veis el dibujo. Aquí en este caso los radios son iguales y forman un ángulo de 90 grados entre sí, con lo cual el lado del cuadrado será la hipotenusa, así que L es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado. Si me dicen que el radio de la circunferencia donde está inscrito el cuadrado en el ejemplo 13 es 5, el lado del cuadrado sería 7,07. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de triángulos, el segundo vídeo de triángulos con sus teoremas y aplicaciones. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web donde podéis encontrar ejercicios y mi dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.